Hola, hola, bienvenidos a una nueva clase virtual de Aprender, el canal número 1 del derecho en el mundo hispano. En esta clase vamos a estudiar el orden público en el derecho internacional privado. Pero antes de comenzar, quiero contarte que en la descripción de este video y en el primer comentario te dejo un link para que puedas encontrar el curso completo de Derecho Internacional Privado. También vas a encontrar miles de tutorías gratuitas sobre toda la carrera. Lo único que te pido es que si este video te gustó, te suscribas a este canal y nos ayudes con un like. Ahora sí, sin más dilaciones, vayamos a la clase de hoy. Lo primero que debemos destacar es que cuando nuestro derecho internacional privado nos remite a un ordenamiento jurídico extranjero, vamos a aplicar este derecho extranjero en tanto y en cuanto no atente contra nuestro orden público. Es decir, que cuando dejamos de aplicar una norma extranjera que sería aplicable al fondo del asunto según nuestra propia norma de conflicto, hablamos de orden público internacional. Esto implica, en primer lugar, que no siempre debemos aplicar el ordenamiento extranjero. Y si bien existen distintos motivos, básicamente podemos resumirlos en que la temática puede que sea demasiado importante para nuestro propio derecho o porque no coincide sustancialmente con nuestro derecho. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento, el derecho de propiedad es un pilar fundamental, porque a pesar de que existan distintos detractores de la propiedad privada, este principio es una de las bases sobre las que se sustenta todo nuestro ordenamiento. Entonces, si nuestra norma indirecta nos llevara al ordenamiento de un país donde no existe la propiedad privada, no podríamos aplicar esas normas extranjeras, porque contrarían nuestro orden público internacional. Entonces, fíjense cómo a través de este razonamiento podemos comprender que en el orden público internacional dejamos de lado una norma extranjera. Y esta es la diferencia entre el orden público internacional y el orden público interno. Porque en el orden público interno dejamos de lado lo convenido entre las partes. Y en materia de derecho internacional privado, la regla es la aplicación del derecho extranjero declarado aplicable por nuestro derecho internacional privado. Y dejarlo de lado es siempre la excepción a la regla. Y este concepto de orden público es mutable en el tiempo a la par de la sociedad, cuando la sociedad varía en su concepción de lo que es fundamental para su existencia. Por ejemplo, hace no muchos años, el divorcio vincular no era una posibilidad en el ordenamiento argentino. Por ende, cuando una norma nos remitía hacia un ordenamiento en el cual era posible el divorcio vincular, esta norma no era aplicable por contrariar nuestro orden público internacional. Posteriormente la sociedad cambió y esto se modificó. Vamos a ver ahora cómo puede presentarse el orden público. En primer lugar, puede presentarse como un conjunto de normas imperativas y también puede presentarse como un conjunto de principios. Vamos a comenzar hablando sobre el orden público como un conjunto de normas imperativas. El artículo 2599 establece que las normas internacionalmente imperativas o de aplicación inmediata del derecho argentino se imponen por sobre el ejercicio de la autonomía de la voluntad y excluyen la aplicación del derecho extranjero elegido por las normas de conflicto o por las partes. Esto implica que existen determinadas normas en donde el propio ordenamiento debe ser aplicado por sobre la voluntad de las partes, por sobre las normas indirectas e incluso por sobre el derecho extranjero, tal como sucede, por ejemplo, con lo que dispone el artículo 2644. Este artículo, en su última oración, establece que respecto de los bienes inmuebles situados en el país, se aplica el derecho argentino. Es decir, que si las partes de un contrato hubiesen pactado que la ley aplicable será la ley de Brasil, por ejemplo, para un inmueble situado en Argentina,
esta norma no va a ser aplicada por una cuestión de orden público, porque al tratarse de un inmueble situado en la República Argentina, se aplica derecho argentino. No importa la autonomía de la voluntad de las partes. Cuestión que excluye la aplicación del derecho extranjero. Fíjense que la norma imperativa actúa al principio, es decir, que cuando se encara un caso, lo primero que se debe hacer es aplicar la norma impositiva o imperativa. Es decir, que el filtro del orden público aparece al principio. Vamos a ver ahora el orden público como un conjunto de principios. El artículo 2600 establece que las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino. Entonces, el orden público, como un conjunto de principios, se aplica cuando el resultado de la aplicación de derecho extranjero termina implicando en el caso una contradicción a los principios fundamentales que dan sustento a nuestro derecho. Es decir, principios que son causa y consecuencia del derecho argentino. Entonces, la norma extranjera solo será aplicable cuando no contraríe aquellos principios que inspiran el derecho argentino. Como lo decía recién, este orden público internacional es mutable porque es el reflejo de una sociedad determinada en un momento determinado. Y cuando pasa el tiempo, la sociedad cambia. Pero fíjense que la diferencia entre el orden público visto como una serie de principios se diferencia del orden público visto como un conjunto de normas imperativas porque actúa a posteriori. Es decir, que si vemos que el resultado de la aplicación de una norma extranjera va a contrariar los principios fundamentales de nuestro ordenamiento, no la vamos a aplicar. De esta manera llegamos al final de la clase de hoy. Esperamos que te haya servido y nos gustaría leer tu comentario. Como te lo adelanté cuando iniciábamos este video, todo nuestro contenido es absolutamente gratuito y nos financiamos únicamente a través del aporte voluntario de nuestros estudiantes. En el primer comentario te dejo también un link para que, si podés, nos ayudes con una pequeña donación que nos ayuda a seguir creando el mejor contenido para millones de estudiantes.